¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de Imagenología con Manzanas. Les tengo un dato escalofriante. De cada 1000 pacientes, 400 de ellos proyectados por una cirugía de apendicitis aguda, el resultado es una apéndice roja y no de edema, de vergüenza. ¿Estamos fallando en el diagnóstico? ¿Realmente somos tan malos? No. Yo creo que el entorno ha cambiado, dada la automedicación, dada la poca cultura de la atención oportuna, como tal el diagnóstico. No es culpa del cirujano, no es culpa del médico de primer contacto. Simplemente es condicionado por las circunstancias. Por eso, este video trata de explicarte cuáles son las alternativas diagnósticas de acuerdo a lo que puedes hacer, a lo que quieres hacer y a lo que debes hacer. Depende de qué recursos tengas. Recurso físico, recurso humano, recurso material. Recordemos que el cuadro clínico característico manifestado en estos pacientes con dolor abdominal, de inicio epigástrico, periumbilical, que se irradia gradualmente en pocas horas a la fosa ilíaca derecha, se ven menos del 50% de los pacientes. La anorexia, la náusea y el vómito agregados contribuyen al cuadro, pero no siempre están presentes. La fiebre es un signo de gravedad y nos anuncia que el proceso inflamatorio ha avanzado y que ha condicionado mayor complicación. Entonces, ¿basta con la clínica o tengo que hacer un estudio radiológico con fines de optimizar los recursos quirúrgicos y de impedir o evitar hospitalizaciones prolongadas, procedimientos quirúrgicos innecesarios y complicaciones posquirúrgicas? Los estudios de imagen están perfectamente indicados para limitar esas complicaciones. Y no es que trate de generar trabajo al radiólogo, simplemente trato de administrar o de señalar cuáles son los recursos más útiles para el diagnóstico. Quiero continuar diciendo que no hay prueba diagnóstica ideal. Como todo, depende de la sensibilidad y la especificidad de cada prueba. Recordemos, la sensibilidad simplemente indica que una prueba es capaz de detectar a un paciente enfermo que realmente lo está con esta prueba. Y la especificidad nos indica que un estudio que resulta normal es perfectamente coherente con un paciente sano. Decimos, la prueba ideal no existe. Nosotros quisiéramos que toda prueba diagnóstica fuera accesible, fuera barata, fuera no invasiva, no tuviera radiación, bajo costo, disponible y de repente muy útil el reporte de quien lo ejecuta, un reporte oportuno. Entonces, doctor, ¿cuál utilizo? Vamos a ver. El método idóneo que se utiliza en la mayoría de los centros hospitalarios de segundo o de tercer nivel, principalmente de segundo, o clínicas privadas de primer contacto, es la radiografía convencional. Y aquí creo que voy a generar un poco de discordia, un poco de antipatía a cargo de los médicos de la vieja guardia, porque la radiografía convencional ha dejado de ser un método indicado en estos pacientes, porque los signos son inespecíficos. Yo recuerdo hace algunos años tuve un profesor de cirugía que me preguntaba en sus exámenes: señale los 15 signos de apendicitis en radiografía. Lo que yo no sabía en aquel momento es que esos 15 signos radiológicos no eran específicos de apendicitis. Por lo tanto, creo que la pregunta era un tanto absurda. Los métodos actuales para el diagnóstico de apendicitis aguda, inicial o complicada son el ultrasonido y la tomografía computada. Cabe hacer un paréntesis: el ultrasonido con menor sensibilidad y especificidad. Hablamos que la sensibilidad del ultrasonido oscila entre un 44 y un 80% y la especificidad ronda entre el 47 y el 95%. Y es muy variable. ¿De qué deriva que sea tan amplio el rango o el porcentaje de esa varianza? Simplemente de que es un método operador dependiente. Es un método que, además de ser operador dependiente, juegan otros factores. El propio paciente. No es lo mismo explorar a un paciente vía sonográfica de 2 años con un adulto. Es muy diferente. La tolerancia al dolor, la cooperación es distinta en ambos grupos de pacientes. Por lo tanto, en términos prácticos, el ultrasonido se utiliza en pacientes que tengan una viabilidad de cooperar, y en ellos, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Principal es que la pared abdominal sea no tan gruesa. De ahí que decimos que cuando el paciente tiene obesidad es el peor enemigo para una exploración sonográfica. Otro de los inconvenientes de explorar con ultrasonido es que nosotros, al explorar, debemos reconocer, establecer el sitio del dolor. De hecho, nosotros como radiólogos le pedimos al paciente: señáleme con un dedo cuál es el punto más doloroso, y de ahí nosotros partimos a la exploración, de tal manera que así podemos nosotros establecer el inicio de la exploración. Y es nuestra tarea explorar todo el apéndice. ¿Por qué? Porque el apéndice puede tener una afección generalizada o una afección muy focal.
o incluso solamente tener daño en la punta. Por eso la curiosidad para la exploración, y de ahí ese rango tan amplio en la sensibilidad y en la especificidad del método diagnóstico. Por otro lado, la tomografía computada es un método que actualmente ya se utiliza en muchos centros hospitalarios, aún en América Latina, y que se encuentra disponible por fortuna. Sin embargo, en algunos lugares, la alta demanda de ese método para otros diagnósticos dificulta la utilización y la aplicación de manera ordenada y generalizada en todos los pacientes. De allí que debe hacerse una selección importante. Y cabe hacer un paréntesis aquí. El viejo argumento de que la tomografía computada utiliza mucha radiación y que preferimos no radiarlo para hacer un diagnóstico de apendicitis aguda actualmente es obsoleto. Lo que debemos emplear ahora es optimizar el método. Si el paciente necesita tomografía para establecer o excluir el diagnóstico, tendrá que realizarse, siempre y cuando exista un cuadro difuso, un cuadro clínico no específico. Porque recordamos en principio, la clínica en todo paciente es la que manda. Si ese cuadro clínico no ha sido suficiente y no ha sido claro, entonces sí los métodos diagnósticos tendrán que emplearse. Pero ojo, vuelvo a abrir otro paréntesis. Las pruebas no sustituyen para nada una anamnesis ordenada ni una exploración física adecuada. Por lo tanto, los estudios de imagen, recordando, son una ayuda y un complemento en el diagnóstico. No deben utilizarse como método inicial en el diagnóstico del paciente. Suele pasar que los pacientes pueden tener muchas horas de evolución y llegar a un cuadro complicado y creer que es una indicación ya no de hacer un estudio radiológico porque está complicado y sabe que va a terminar en cirugía. Actualmente esa conducta ha cambiado. Si el paciente se establece que ya tiene un cuadro muy sospechoso de pancreatitis que incluso está complicada, se realiza ultrasonido, se observa un apéndice engrosada, discontinua, muy edematosa, con una grasa heterogénea alrededor de ella. No quiere decir que necesariamente no necesite una tomografía, porque puede pasar que dada la evolución del paciente, el tratamiento ya no va a ser un tratamiento de intervención quirúrgica inmediata o urgente. Entra entonces este paciente en el rubro de pacientes que pueden ser tratados a través de dos diferentes opciones. Una, la intervención. Procedimientos de intervención con drenaje con guía sonográfica o con guía tomográfica con el drenaje percutáneo de colecciones, abscesos periapendiculares. Y puede ser suficiente. Y de no contar con el recurso, entonces la segunda opción será una cirugía no urgente, planeada, donde el paciente sea tratado, el proceso inflamatorio se enfríe y sea intervenido en un momento que se crea más adecuado para el paciente. Por lo tanto, si se fijan, ambos estudios son muy útiles en estos pacientes. Doctor, entonces, ¿en qué momento utilizo los métodos diagnósticos? En términos prácticos, utilizaremos este algoritmo. Si el paciente a través del interrogatorio y la exploración tiene un cuadro clínico característico de apendicitis, el procedimiento será una intervención quirúrgica. Si nos vamos del otro lado, donde el cuadro clínico no sea característico o sea difícil establecer con certeza que tiene una apendicitis aguda, el método ideal a elegir, siempre y cuando se tenga la disponibilidad, será un ultrasonido. Si el ultrasonido arroja datos positivos de apendicitis, se procederá al tratamiento quirúrgico. Si el ultrasonido tiene datos negativos o es normal, ese paciente será candidato a realizar tomografía computada. La tomografía computada será el método para establecer si el paciente se va a casa o se queda y se confirma el diagnóstico de apendicitis aguda. Si se establece una complicación, entonces entra allí las otras dos vías terapéuticas, que ya sea tratar y derivar a través de punción percutánea o bien programar una cirugía posterior, una vez que el proceso inflamatorio haya cedido. Bueno, espero que esta información les haya sido útil. Quiero mostrarles ya para terminar cuáles son los datos que el radiólogo les tiene que mostrar como datos sugestivos de apendicitis. Quiero mostrarles este ultrasonido donde se observa. Ojo, nosotros podemos hacer la exploración con un transductor convexo o con un transductor lineal. En estos pacientes con diagnóstico de sospecha de apendicitis, generalmente se hace una exploración abdominal de regla, pero para explorar intencionadamente el apéndice tenemos que utilizar un transductor lineal. Ojo, deben contar con ese recurso, un transductor lineal. En el caso de las mujeres, de repente el radiólogo sí opta por pedir la vejiga llena. No para encontrar el apéndice propiamente, pero sí para evaluar si no existe enfermedad ovárica que pueda estar simulando una apendicitis. En lo personal, en el caso de los varones, no necesariamente solicito la vejiga llena. La vejiga vacía incluso puede ayudarnos a
una distribución homogénea de las heces intestinales y que nos ayude, una vez que coloco el transductor, desplace el gas intestinal o explore o busque intencionadamente a ese apéndice y poder establecer si está normal o anormal. Rápidamente recordemos que el apéndice se reconoce como una imagen tubular en la cual tiene una luz ecogénica producto de la mucosa, una capa que le sigue hipoecoica correspondiente a la muscular y otra línea ecogénica correspondiente a la serosa. Esta no debe exceder 6 milímetros de espesor de lado a lado, de pared a pared, y nunca debe tener ocupación por ningún tipo de ecos. De tal manera que cuando se presentan podemos estar ante un caso de apendicolitis. Quiero mostrarles, en este caso vean cómo ese apéndice está engrosada, tiene un aumento en el diámetro, tiene líquido alrededor de ella y vean la aplicación de Doppler color, vemos incremento importante en el flujo vascular. Un paciente con sospecha, con duda, se encuentran esos datos sonográficos, el tratamiento pues ya lo comentamos, hay que programar una cirugía. Si nos vamos al otro lado donde el ultrasonido fue normal, mostramos este otro caso, una tomografía computada en fase contrastada con reconstrucciones multiplanares y ventana propiamente de tejidos blandos, podemos observar prácticamente los mismos datos en una apendicitis dada por ultrasonido, donde el apéndice se encuentra gruesa, donde la densidad de la pared aumenta, donde una vez que se inyecta contraste presenta reforzamiento, donde podemos encontrar líquido alrededor del apéndice y podemos encontrar además asociado colecciones. Siempre es importante, que el radiólogo detecta una colección, un absceso, tiene que notificar para que el cirujano elija la conducta a seguir con ese paciente. Y bueno, ha sido para mí un honor haberles platicado brevemente cómo abordar a un paciente con sospecha de apendicitis que no tiene un cuadro clínico característico. Un gusto estar con ustedes, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!